días. Os invito a abrir vuestras Biblias en un salmo. El Señor hace tiempo ya puso en mi corazón y la verdad que uno, cuando ve cómo el Señor va guiando el culto y la reunión conforme a su propósito, pues siente gozo. Y la verdad que yo no sabía lo que iba a compartir Wilson. Hemos hablado esta semana, de hecho hace un mes que no hablábamos, pero tiene relación con lo que vamos a compartir también en el día de hoy. El título de este mensaje es Cuando la desesperación nos quebranta. Y vamos a leer en el Salmo 77. Puedes abrir tu Biblia en el Salmo 77. Este es un salmo de un creyente, líder de alabanza. Un creyente perturbado, angustiado. Un salmo marcado por un sentido de aflicción y de reflexión interior. Un salmo que empieza con frases de queja, pero que termina con expresiones de aliento y de esperanza. Asaf, que es el autor de este salmo, muestra el profundo dolor de su corazón al sentirse desechado por Dios en los días en los que más le necesitaba. Un dolor persistente que le lleva a la desesperación y a la depresión. ¿Te ha pasado alguna vez? Sentir que Dios te ha desechado, te ha abandonado. Aunque, como vamos a ver en el Salmo, el abandono de Dios no era real, sino quizá un tiempo de disciplina, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecer. Pero Asaf estaba tan centrado en sí mismo y eso le lleva a desesperarse. Y eso nos puede pasar a nosotros. Y el afán y la ansiedad de no confiar en Dios nos puede llevar a una depresión y a una desesperación que puede durar mucho tiempo. Y no me refiero a la depresión que debe ser tratada en la clínica del médico. Es una enfermedad que dura hasta que nos volvemos a Dios y traemos a la memoria quién es Él y lo que Él ya hizo con nosotros. Vamos a ver en este salmo que la oración bien enfocada tiene poder y que el poder de la oración, el mayor milagro, incluso antes de que Dios la responda, no es conseguir que Dios cambie de opinión, que Dios se ponga de mi lado y se apiade de mí, sino que el poder de la oración correcta consigue que yo me ponga del lado de Dios, de manera que de un corazón egoísta, equivocado y afanado, surge uno agradecido a Dios por todo. Me ocurra lo que me ocurra, como cantamos. Vamos a leer juntos el Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo.
Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Hasta aquí la palabra del Señor. Y cuando la desesperación nos quebranta, en primer lugar, nos centramos en nosotros mismos. Versículos del 1 al 6. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Desconocemos los motivos de la aflicción del salmista, pero podemos reconocer al leer estos versículos que él está pasando por una de esas oscuras noches del alma. En la nueva traducción viviente, dice, con mi voz clamé, sí, clamé a gritos, desesperado. Cuando parece que Dios está muerto, cuando parece que no le importamos lo más mínimo. Pero mira, los días de angustia y de tribulación, donde parece que Dios no está, han de ser los días de oración. Como cantábamos, no importa, alaba, ora al Señor, Él no desecha la oración. Cuando parece que Dios se ha apartado de nosotros, hemos de buscarle hasta que le encontremos. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Cuando tu mente esté angustiada, trata de calmarla por medio de la oración. Como dice Santiago 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? A la oración. Busca a Dios, no te muerdas las uñas. Búscale a Él. Pero mira, a veces la desesperación es tal que rehusamos ser consolados. Versículo 2 al final dice, mi alma rehusaba consuelo. Y el sentido aquí tiene que ver con no quería compartir con nadie su problema. A veces cerramos nuestros oídos a aquellos que quieren consolarnos.
Y quiero hacer aquí un paréntesis. Y hay personas que en momentos de prueba, en momentos de angustia, cuando más cerca de Dios y de su iglesia deberíamos estar, para ser consolados, para ser confortados, hay personas que se apartan. Dejan de venir a la iglesia. No me refiero a aquellas personas que dejan de venir por alguna situación que les impide poder venir, sino aquellas que voluntariamente deciden no venir mientras está en ese periodo de angustia. Ya Dios no merece su culto, Dios ya no merece su adoración corporativa. Porque no te engañes, aquí venimos a rendir culto a Dios. Cuando formas parte de una iglesia local, te das cuenta de que no estás solo en tus batallas, porque la iglesia fue instituida para ello. Formas parte ya de una iglesia local. Eres miembro de una iglesia local. No estarás solo en tus batallas. Recuerdo la semana pasada que visitábamos a una hermana en el hospital y ella se sentía confortada, porque a pesar de que ella no puede estar aquí, no puede congregarse, ella sentía que no estaba sola en su lucha. Mi alma rehusaba consuelo. Quienes están apenados y rehusan el consuelo, afrentan en cierta manera a Dios. Porque para eso Él instituyó su iglesia, para sostenernos los unos a los otros. Versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Entonces empezamos a centrarnos en nosotros mismos. Yo me acordaba, yo me movía, yo me quejaba, yo me desmayaba, no me dejabas, yo. Y además se da la paradoja de que lo que él sabía de Dios, dice, me acordaba de Dios, lo que él sabía de Dios y lo que estaba experimentando, pues contrastaba. Y pensar en eso se angustiaba aún más. Y es que cuando nos obsesionamos con la melancolía, pensamos en Dios, pero pensamos en un Dios de justicia, pero pensamos en un Dios de ira, un Dios que resulta aterrador y que nos impide descansar. Versículo 4, no me dejabas pegar los ojos. En lugar de un Dios que nos conforta y que viene a darnos descanso, el salmista acusa a Dios de no dejarle dormir. Quizá Dios sigue causando insomnio en tu vida para que sigas clamando a Él en oración y te des cuenta de lo errado que hay en tu vida. Y luego, versículo 5, consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Luego recordamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Qué tiempos aquellos? Comparamos los días presentes con aquellos en los que cantábamos, en los que gozábamos, en los que meditábamos, y esto agrava más la situación.
los recuerdos de otros tiempos en los que él cantaba alegre, que cantaba gozoso durante la noche, solo sirven ahora para deprimirle aún más. Matthew Henry, quien decía esa frase: no permitamos que el recuerdo de los consuelos que hemos perdido nos impidan ser agradecidos por las bendiciones que nos quedan. No permitamos que el recuerdo de los consuelos que hemos perdido nos impidan ser agradecidos por las bendiciones que nos quedan. No nos volvamos personas frías o pensar que Dios me debía esa bendición cuando no me la dio. Cuando la desesperación nos quebranta, número 2, dudamos de Dios. Y no me refiero a un dudar de que Dios exista. Versículos 7 al 9, Asaf llega al punto más bajo de su desesperación. Llega a dudar de Dios y lanza una serie de preguntas retóricas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia y se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Yo creo que probablemente la pregunta más dolorosa para él. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque dice: ¿habrá cerrado Dios de un portazo la entrada a su compasión? Y esta es la respuesta natural de un alma desconsolada, incluso de un creyente. Un creyente, cuando está en una de esas oscuras noches del alma, puede verse tentado a sacar conclusiones negras, desesperadas, equivocadas. Puede dudar de Dios y lanzar, como el salmista, una serie de preguntas retóricas. Pero conocer las Escrituras, meditar en su palabra, nos ayudará. Y tenemos que dejar que la fe responda a nuestras preguntas retóricas desde las Escrituras. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Su misericordia es eterna. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Versículo 8 al final. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
¿Se ha acabado su promesa? Es imposible que Dios mienta. Dios es inmutable. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Lamentaciones 3. Después de Jeremías tienes Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 25. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Vete a dormir y mañana vas a tener tu paquete de misericordias. Aunque nosotros contamos cada minuto de dolor como si fueran siglos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que no te tratamos de Él no nos olvidará, ni nos fallará, y aunque le digamos cosas llevados por sentimientos de abandono, Él nunca nos abandona. Y podemos dudar de Dios cuando la desesperación nos gobierna. Y después de estas preguntas retóricas, cuando dejamos que la palabra la responda, Asaf se encontraba en los abismos de su desesperación. Pero en ese mismo momento es en el que él está preparado para comenzar la recuperación. Versículo 10. Dije: enfermedad mía es esta. Reconoce su mal, reconoce su enfermedad. Y aquí enfermedad tiene que ver con un sentido de traspasado. Cuando el alma ha sido traspasada, tal angustia y tal desesperación que sientes que tu alma ha sido traspasada y que Dios ha vuelto su mano contra ti. En la Nueva Versión Internacional dice: me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Que Dios haya vuelto su mano contra mí. Y nuestro problema es llegar a pensar que Dios ha vuelto su mano contra nosotros. Pensar que Él ha cambiado, pero cuando piensas así, cambia el chip. Cambia el foco. Deja de centrarte en el ti, en el me, en el yo. Y empieza a centrarte en Dios, como va a hacer el salmista. Y entonces todo cambia. La comunión con Dios, al ponernos en la perspectiva de quién es Él y quién soy yo, nos devuelve la esperanza perdida. Y entonces, tercer punto, cuando la desesperación nos quebranta, necesitamos volver nuestra mirada a Dios, recordando lo que Él ya hizo. Versículos del 11 al 20. Y en estos versículos vamos a ver la importancia de recordar, pero con el foco correctamente colocado, porque Asaf en los primeros versículos dice: yo ya me acordaba de Dios.
pero estaba con el foco centrado en Él, ahora con el foco bien colocado, centrados en Dios, recordar lo que Él ha hecho. El salmista decide centrar sus pensamientos en la persona, en las obras y en las maravillas de Dios. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Decide concentrarse en las maneras en las que Dios se reveló con poder en el pasado. Decide dejar el yo oraba, el yo cantaba, el yo meditaba, para centrarse en tus obras, tus hechos, tu camino, tu poder, tu brazo redentor. Y al traer a la memoria lo que Dios ha hecho, nuestra fe se fortalece, nuestra visión de Dios se renueva y la desesperación se disipa. Versículo 13, oh Dios santo es tu camino. Necesitamos recordar al Dios santo. Necesitamos recordar al Dios incomparable. Reconocer que su camino es santo. Que todo lo que hace o permite es para el bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Que su camino y sus designios están de acuerdo con sus santas y fieles promesas. Solo cuando echamos de un lado las dudas acerca de la santidad de Dios y de su cuidado, lograremos, o estaremos en disposición de eliminar la angustia. Recordar la bondad, la fidelidad y el amor de Dios nos sustentan en medio de la desesperación y en medio de las dificultades. Versículo 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Aquí es donde recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, meditar cómo Él mostró su poder en el pasado, nos ayudará a superar los miedos del presente. ¿Por qué? Porque Dios es capaz, porque ya lo hizo, porque Él es digno de confianza. Y entonces, recuerda lo que nos ha leído nuestro hermano Wilson. Versículo 16, que vieron las aguas del Mar Rojo y temieron. No sé si recuerdas eso. Wilson nos lo ha traído a la memoria. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, dice el capítulo 14, versículo 3, dice Faraón, le dice Dios a Moisés, Faraón pensará que estáis encerrados y saldrá a buscaros. Y literalmente el pueblo de Israel llegó a una situación en la que estaban encerrados. No había salida. Por delante, el Mar Rojo. Recuerdo estos días que hemos estado de vacaciones esta semana. Estamos al lado de un río. Y uno de los días decidimos bajar al río. Y en la parte de la orilla donde estábamos nosotros no había profundidad de agua. Pero si te ibas a la otra orilla, ahí parecía que sí que había una zona más honda, más profunda para poder bañarse. Pero la corriente era tal que finalmente desistimos de intentar ir a la otra orilla. Y también estaba el agua helada. Pero por delante el Mar Rojo, por detrás el ejército más poderoso del mundo. Literalmente no había salida.
No había camino. Solo esperaba la muerte. ¿Por qué seguir manteniendo la fe? ¿Por qué seguir creyendo en Dios? Y esta era la angustia de Asaf. Y puede ser la tuya y la mía. Merece la pena seguir confiando en Dios. Pero entonces, de la nada, abre un camino donde no la había. Versículo 19: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. La nueva traducción viviente dice: una senda que nadie sabía que estaba allí. Pero allí estaba. Y Dios abre un camino donde no lo hay para aquellos que le aman, porque eres suyo. No te ha sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa para ahora hacerte morir en el desierto. Y si esperas en Él, vas a descubrir que sigue siendo digno de confianza, que puedes seguir creyendo en Él, que la fe en Él nunca decepciona. Y como buen pastor, te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, confortará tu alma, como dice el Salmo 23, versículo 4. Versículo 20: condujiste a tu pueblo como ovejas. Si el poder infinito del universo es nuestro pastor amoroso, entonces podremos vivir sin miedo, sin desesperación. Concluyo con esto. Cuando la desesperación te quebrante, deja de mirarte a ti mismo. Empieza a recordar lo que Dios ha hecho y descubrirás que Él abre un camino donde no lo hay. Y aunque todavía no veas la luz, aunque todavía no veas el camino, empieza a caminar. Cuando el salmista predica a su propio corazón acerca de la gracia de Dios revelada en el Éxodo, su corazón cree de nuevo y puede enfrentarse a sus problemas. Los cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, aquellos que estamos a este lado de la cruz, tenemos un modo mucho mejor de asegurarnos de que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Jesús, como hemos recordado en esta mañana, cumplió el mayor éxodo de todos. Liberarnos no solo de las ataduras sociales y políticas, sino liberarnos del pecado y de la muerte. El mayor éxodo de todos. Podemos traer a la memoria su muerte en la cruz. Sirve a nosotros como modelo de cómo Dios hace funcionar sus misericordiosos propósitos en medio de lo que parece
una derrota. Cuando meditemos sobre eso, tendremos un recurso para enfrentarnos a cualquier cosa. ¿Ya oraste? ¿Ya encomendaste a Dios tu causa? Ahora deja tu desesperación y empieza a caminar. Como hizo el pueblo en Éxodo 14:15. Dice que el pueblo pasó por las aguas. Empieza a caminar guiado por el buen pastor, guiado por Jesús. Solo es cuestión de fe, de en quién has puesto tu confianza y tu esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar, vamos